parte de la ciencia que estudia el pensamiento, la estructura y el significado. Bueno, encontrarle el sentido a algo. ¿Y cómo lo aplicaría en su vida? ¿Cómo lo aplicaría en mi vida? Pues pensando las cosas. A mí la lógica es como pensar más que nada. ¿Y cómo la ocupa en su vida? Ocuparla. Sí sería más o menos maestrarla, pensar más o menos. Sería una ciencia que estudia la imaginación, Para mí la lógica es la ciencia que nos permite el estudio de todo el pensamiento humano. O sea, lo que nos da la oportunidad de valorar si algo de lo que estamos pensando es válido o no válido para las decisiones que tengamos que tomar en ese momento. Y ya con eso podemos decidir qué determinación tomar o hacia dónde vamos a dirigir nuestras acciones. Gracias. Se hicieron varias entrevistas y nos pudimos dar cuenta de que 3 de cada 5 personas no tienen una idea fija de lo que es la lógica, ni cómo pueden aplicarla en su vida. Por tal motivo, en este trabajo presentaremos un resumen para que puedan darse cuenta de que la lógica puede ir mucho más allá de lo que es el pensar o actuar con lógica, dándonos así más herramientas para poder tomar mejores decisiones en nuestra vida. Es una ciencia formal que estudia los principios de estructura del pensamiento humano, así como que sea coherente y congruente siendo un estudio objetivo. Esta es la base que fundamenta las demás ciencias y utiliza acuerdos comunes para llegar a uno solo sin reparar en la conducta del sujeto. La lógica material es el orden ya establecido del universo y se manifiesta en los hechos, por lo tanto debe conducir a una verdad material, una conclusión que sea concordante con la realidad. La lógica formal busca las formas del pensar correcto, coherente y argumentado, pues busca evitar el error. Su ámbito de estudio es el razonamiento. El pensamiento abarca diversos factores. Dichos factores son elementos que ocurren en el fenómeno mismo del pensamiento. Sujeto. Quien produce el pensamiento. Actividad mental o psíquica. Se refiere a todo el proceso psicológico que acompaña la actividad del pensar. Objeto. Es lo pensado, el contenido. Lenguaje. Es el medio por el cual se comparten los pensamientos. Forma. Es la estructura del pensamiento. Es la ciencia que estudia el pensamiento humano, tomando en cuenta los sentimientos, las emociones y todo lo que ha vivido el sujeto. Es la ciencia que estudia la estructura del pensamiento, es decir, que esté bien dicha la oración sin importar si tiene coherencia o no. Es la ciencia que estudia el conocimiento, así como los límites y alcances que tiene la mente del individuo para aprender. Es la ciencia que estudia y resuelve problemas de manera numérica. Como hemos podido ver, la lógica tiene varios significados. Sin embargo, te preguntarás, ¿y para qué me sirve a mí la lógica? ¿De qué manera me ayuda? Te sorprendería saber que es de gran importancia y que hasta puede llegar a salvar la vida. Actualmente nos hemos dejado guiar más por lo que son las emociones y las imágenes, dejando a un lado el razonamiento. Esto no puede seguir pasando, ya que el razonar, es decir, el pensar, ordenar tus ideas, analizar, te permitirá tomar la mejor decisión para cada momento de tu vida, y no solo estamos hablando de los momentos trascendentales, sino del actuar día a día. Por lo anterior, es muy importante tener una balanza entre el razonar y los sentimientos, ya que son parte esencial del ser humano, pero si en algún momento se inclina más por uno, podemos llegar a un error. De la misma manera, nos ayuda a trabajar en equipo, abriendo la mente hacia cosas que los demás nos proporcionan, y de esta manera podemos formar un mejor criterio, rechazando, sosteniendo o retroalimentando el que ya anteriormente teníamos. Al estar en contra de la arbitrariedad y del egoísmo, dejando de lado la creencia que en ocasiones la podemos confundir con la verdad, podemos llegar todos a un acuerdo y a lo común que hay. Como cuando se quiere votar por uno de los candidatos para presidente.
No se puede elegir porque sea el más guapo o porque es mi amigo, sino se debe de ver quién es el que está mejor preparado para asumir dicho cargo, viendo lo que ha hecho a lo largo de su vida y las cosas que ha aportado al país, siendo así aceptado por todos, sin que haya una minoría, ya que todos deben de estar de acuerdo con una cosa así, porque todos vivimos en el mismo país y en todos es donde va a repercutir las acciones del candidato. Así logramos pensar con mayor claridad y coherencia el momento de nuestro actuar cotidiano. Sin embargo, cuando se nos presentan dudas y preguntas sobre algo que pasa, surge la necesidad de tratar de explicarlo. Para esto está la ciencia, la cual es un método para alcanzar la verdad, siendo así la base de todas las demás, por medio del razonamiento, que es la parte esencial, y sin él no existiría. De esta forma, ayuda a la sociedad a entender mejor su alrededor. Aunque la lógica no trata de mejorar al sujeto, sino su pensamiento, si se llega a tener la balanza entre todo esto, se mejorará la convivencia entre la misma comunidad. Los principios de la lógica aseguran la verdad, llegando a los valores éticos, evitando el error y así el miedo. Todo a través de estas leyes. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, no es posible que un objeto sea un libro y no sea a la vez un libro. Todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Lo que es por alguna razón. Nada existe sin una causa o una razón determinante. Decir que una cosa es idéntica a sí misma significa que una cosa es una cosa. Podemos decir que una cosa cambia constantemente, sin embargo, sigue siendo ese mismo objeto, pues si no fuese así, no podríamos decir que ese objeto ha cambiado. Este principio declara que todo tiene que ser o no ser, A es B o A no es B. Si decimos, por ejemplo, que el perro es un mamífero y que el perro no es mamífero, no podemos rechazar estas dos opciones como falsas, pues no hay una tercera posibilidad. De esta manera, la lógica debe de estar presente en nuestra vida, ya que se encarga de regirnos y de asegurar lo correcto en ella, siendo así que los principios son el camino y la meta es la verdad. your face.